hay quizá una confusión, Monse, de cuando hablamos de consulta que ofreció Claudia Sheinbaum, no dice que va a generarse una especie de elección. No, la reforma al Poder Judicial va con una amplia discusión en todos los sectores de la sociedad. Ese es el punto sustantivo del día de hoy en esta conferencia, pero de que las reformas van, pues nomás faltaba que no. Y eso, pues es parte de lo que seguramente va a seguir discutiéndose en los siguientes días, y qué bueno que así sea. Y no solamente la reforma al Poder Judicial, Monse, también los organismos autónomos, particularmente el Instituto Federal de Transparencia y organismos de los estados, están solicitándole también una audiencia. Sí, y de hecho yo creo que para que quede mucho más claro aquí a nuestra audiencia, podríamos escuchar qué es lo que comentó esta tarde Claudia Sheinbaum sobre cuándo se van a comenzar a discutir estas reformas, y otra vez aclararles a todos ustedes que, pues sí, estas reformas van. Vamos. Un planteamiento. Doctora, nada más preguntarle, ¿haría este llamado para que se discuta a partir de septiembre esta reforma del Poder Judicial? No, ahora, desde ahora. Desde ahora. Pues entonces, sí, por eso lo platicamos con el presidente, a partir de ahora. Entonces, ¿usted aceptaría cambios a la reforma que planteó el presidente ahora con esta apertura? Que se abra la discusión, que se plantee, que se conozca la reforma, porque eso es importante, y que se abra este espacio de diálogo, de opinión, de conocimiento en todo el país, en todos los estados. Y la reforma para pues desaparecer algunos órganos autónomos también está planteada, y ya sería más adelante, en las siguientes etapas. Sí. Perfecto. Pues bueno, también es verdad, digo, uno como periodista va a uno a conferencias de prensa, quiere uno saber más, y siendo una primera conferencia de prensa, pues es natural que los colegas quieran conocer más. Sí, en especial pienso, Monse, lo que más interesa, concitado por razones de lo que se generó particularmente la semana pasada, bueno, desde antes, o sea, me refiero cuando se formuló por primera vez la posibilidad de una reforma al Poder Judicial, tanto como el planteamiento de reforma al sistema electoral, que se generó pues una enorme discusión y descalificación de las iniciativas propuestas por el presidente, que después fueron bateadas por el Poder Judicial. Ahora que el 5 de febrero el presidente López Obrador detalla estas 20 reformas y pide a los mexicanos que voten, que le den la mayoría calificada, pues le está pidiendo a los mexicanos que le respalden, que le den la mayoría constitucional a Morena y a sus aliados. Se la dan prácticamente. Lo decía yo hace un rato a usted que acaba de llegar. En la Cámara de Diputados prácticamente tiene la mayoría calificada el partido del presidente, Morena, y sus aliados. En la Cámara de Senadores, de acuerdo con todas las proyecciones, le haría falta un senador para tener mayoría calificada. Si se ausentan en una sesión, digamos, si se ausentan 2 senadores de oposición, logra la mayoría calificada. Es decir, el plan C prácticamente se consumó. El plan C es lograr la mayoría calificada a las 2 cámaras para hacer reformas constitucionales sin necesidad de la oposición. Y eso está prácticamente consumado. Ahora, teniendo esas mayorías, lo que acordaron el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum, el presidente saliente y la presidenta entrante, es que antes de aprobarlos se genere una amplísima discusión en el país sobre la reforma
al Poder Judicial, que participen todos, incluyendo quienes forman parte del Poder Judicial de la Federación. Pero, pues hasta nosotros, Monse, podemos participar. Sí, Álvaro, y me parece importante porque recordaba las primeras manifestaciones que se realizaron el año pasado de trabajadores del Poder Judicial, ¿no?, que se sumaron a esta cuestión de oponerse a la reforma. Y cuando pude conversar con uno de esos trabajadores, sí había mucho desconocimiento. Por ejemplo, me decían, es que si se recortan los privilegios, a lo mejor de los ministros, también me va a afectar a mí porque yo ya no voy a recibir mi sueldo completo. Es decir, había mucha desinformación en ese momento. Entonces, pues qué mejor que se abra y que como comunicadores, como bien mencionas, pues podamos estar ahí y transmitirles también a ustedes, a nuestra audiencia, de qué van estas reformas y pues también estar al pendiente, ¿no? De, bueno, se prometió esto, a ver, sí se cumple, ese es nuestro trabajo de este lado. Dice Odón Rodríguez Aguilar, nada de discusión, ya votamos para esas reformas, háganlas y ya. Bueno, ese es un punto de vista, ya hay, efectivamente, los electores le dieron a Morena y a sus aliados y a la propia Claudia Sheinbaum, y claro, al presidente López Obrador, el poder constitucional para hacer las reformas. Y ahora lo que también es un asunto de oficio político. También, a ver, no dar lugar a esas malas interpretaciones o a quienes no conocen y descalificarla ya. Una vez que se conozca, ver de qué se trata, y yo creo que es afortunado el que se someta a una discusión amplia. Y dice Ana Elizabeth Ordóñez Gómez, hay que ir con cuidado con las reformas. Se está afectando la economía del país. Vean, aquí mismo hay que ser responsables, cautelosos, sin perder de vista, por supuesto, la mayoría que se tiene. Esto no tiene antecedente. Y pienso que, al final de cuentas, lo que hoy platicaron el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum es en el sentido de que se discuta. No que se someta a consulta, no. Que se discuta, que se delibere, que se conozca. Y a lo mejor, a ver, es afortunado que se elijan magistrados, ministros y jueces. También eso hay que discutirlo. ¿Qué es lo que habíamos dicho Alejandro y yo en este espacio de mucho? Hay que discutirlo. No decir no por sistema. Pues sí, no. Y transparentar cuánto va a costar, si se eligieran, por ejemplo, de esa manera, los tiempos, quiénes podrían participar. Todo eso se tiene que hablar. Y pues estamos, me parece, en un buen momento, apenas está a unos días de la elección. E incluso también la respuesta que da Claudia Sheinbaum en esta conferencia sobre qué va a pasar con la reforma que plantea cambios a los órganos autónomos, pues también va dentro de esta línea, ¿no crees, Álvaro? Como muy, muy prudente. Vamos a discutirlo, lo dejaremos en otro momento, porque esta respuesta la da en el contexto de que hoy hacen un llamado varios organismos autónomos, pues en el sentido de pedir un diálogo precisamente con la virtual presidenta electa. Y aquí lo que destacaron en este comunicado que comparte el Instituto Nacional de Acceso a la Información, bueno, ahí lo que comenta es, está firmado por varios institutos dedicados pues a ver esta cuestión de la transparencia en distintas entidades. Y lo que reconocen es a Claudia Sheinbaum como una persona que ha defendido constantemente a lo largo de toda su trayectoria valores como el respeto a los derechos humanos, la rendición de cuentas, la transparencia gubernamental y la honestidad. Entonces, este es un llamado al diálogo y que incluso también hoy, ahorita recordaba que lo comentó Claudia Sheinbaum en su conferencia, cuando le pregunta una cuestión de los costos, de cómo van a estar los costos en esta parte de la transición, y ella mencionaba, bueno, pues lo veremos, vamos a ver, y también pues contemplando que vamos a ver en qué temas se puede avanzar con la cuestión de la digitalización. Y lo digo porque pues al final el INAI y estos organismos de transparencia
pues, las personas como ciudadanos tenemos el acceso mediante el sitio web, ¿no? Entonces, o sea, sí va de la mano este llamado que hacen también los órganos autónomos a que se discuta con Claudia Sheinbaum, que desde su gobierno en la Ciudad de México, pues sí apuntó a esta parte de la transparencia mediante su plataforma de datos abiertos. Es decir, vamos paso por paso. Ahorita vamos con la reforma judicial. Sí, por supuesto. Son tantas reformas que no solamente las que presentó el presidente López Obrador en el 5 de febrero, en el aniversario de la Constitución de 1917. Sí, una muy importante sin duda es la del Poder Judicial. Otra tiene que ver con lo costoso que resultan para el presupuesto público los organismos de transparencia. ¿Cuál es la utilidad? Eso también hay que discutirlo. Yo sí pienso, y así lo manifesté desde que se creó lo que se llamó en su momento el IFAI, creado en 2002 en el gobierno de Vicente Fox, nada más que se volvieron organismos comodinos y para acomodar a grupos de poder. Es importante, naturalmente, la transparencia, es importante, naturalmente, la rendición de cuentas, es importante, naturalmente, también la protección de datos personales. Hay que redimensionar, no digo que desaparecer, esa es mi posición, pero sí redimensionar los organismos que se volvieron entes burocráticos y que muchas veces terminaron por hacer de su función simplemente una agencia de colocaciones y se desvirtuaron. En el caso del sistema electoral, que es otra reforma muy importante, también debe haber una reforma que redimensione las facultades, los alcances, no solamente la autonomía y la capacidad técnica para organizar elecciones, sino que la reforma debe abarcar los costos de la democracia. Hoy consume las elecciones miles de millones de pesos y eso es importante abatirlo. Y la reforma propuesta por el presidente López Obrador tiene que ver con eso, disminuir o desaparecer los plurinominales. También esa es parte de la discusión. No lo quiso discutir la oposición. Ahora no hay hay la suficiente mayoría para reformarla. ¿Cómo reformarla? También hay que escuchar a los que no votaron por Morena y sus aliados. Hay 16 millones de mexicanos que votaron por Xóchitl Gálvez. Hay 6 millones de mexicanos que votaron por Jorge Álvarez Maínez. ¿Son minoría? Sí, pero es una minoría a la que hay que escuchar y debe garantizarse que también tenga la representación en los órganos legislativos. Eso es la democracia. Ahora le dieron los mexicanos una mayoría aplastante a Morena y a sus aliados, pero en una siguiente elección esa mayoría puede cambiar. Entonces, parte de lo que también estamos aprendiendo en México, Monse, en México no tenemos una tradición democrática. Claro, ¿quiénes no querían que cambiara nada? Pues los que estaban a gusto. La propia cláusula de sobrerepresentación para el Congreso, hoy la están cuestionando los opositores. Es que va a estar sobrerepresentado Morena y el Verde. Bueno, pero eso dice la Constitución. ¿Por qué no la quisieron cambiar? Porque quisieron que ahora les beneficiara a ellos. No les benefició. Esa es la realidad de las cosas y, bueno, todo hay que discutirlo. Sigue habiendo una enorme polémica aquí en el chat. Nada de que se discuta. Vamos a aprobarlas. Bueno, yo sí creo que es importante. Para empezar, se deben aprobar las reformas, sin duda. Así lo he dicho. Hay un mandato popular en ese sentido. Pero eso no significa que no se deban discutir. Yo sí creo que se deben discutir ampliamente para aquellos que no la conozcan, las propuestas de reforma, las conozcan y digan,
pues sí, Sí. deben hacerse. Y mencionabas también un punto que me parece muy importante, es también una oportunidad para que desde la oposición de estas millones de personas que votaron también en contra, pues puedan exponer sus argumentos, por qué les preocupa una reforma al Poder Judicial. Muchas veces por ignorancia. Tú lo decías, por ejemplo, que trabajadores del Poder Judicial de la Federación piensen que les van a quitar su sueldo. No, los privilegios no son los de ellos, de los trabajadores. Los privilegios son esta nata de la alta burocracia judicial. Esos. A mí me llamaba la atención cuando las movilizaciones del Poder Judicial, hay que defender el Poder Judicial. Y los trabajadores decían, sí, es que me van a perjudicar. Otros estaban conscientes de que los obligaban. No, si cuando se discutió lo de los fideicomisos ni siquiera se lesionaban los ingresos de la alta burocracia judicial. Entonces, mucho tiene que ver con el desconocimiento, y una discusión siempre genera que nos enteremos de mejor manera de estas reformas. Sí, ahorita también recordaba que algo que también comentaban estos trabajadores es, bueno, me preocupa que me quiten el sueldo, pero también en la plática, pues había un reconocimiento de que tienen una sobrecarga de trabajo. Entonces, esta discusión pues también nos podría permitir replantearnos incluso cómo entendemos como ciudadanas, como ciudadanos, el Poder Judicial. Un comentario aquí en el chat decía de Julián Galmán, cómo quieren debatir la corrupción de los jueces si liberan a quienes cometen feminicidios, por ejemplo. Bueno, creo que esta es una buena oportunidad para repensar también que el sistema judicial, bueno, funciona de una manera, pero que también va de la par con cómo están funcionando nuestras fiscalías, ¿no? También toda esa discusión se tiene que dar, no nada más es una cuestión de que un juez decide dejar en libertad a tal persona, sino que también hay casos en los que, por ejemplo, esto que decían, un caso de feminicidio puede llegar, pero si la fiscalía no presenta los datos de prueba necesarios, pues también es difícil dictar ciertas medidas, ¿no? Una medida cautelar para mantener a las personas privadas de la libertad sin sentencia. Es decir, todo eso va de la mano, se tienen que involucrar. Todo el sistema de justicia, no es solamente el Poder Judicial. Aquí hemos platicado en otros momentos, con Alejandro Páez, por ejemplo, la incompetencia de la Fiscalía General de la República. Si la Fiscalía General de la República no hace su trabajo para investigar y encontrar evidencias contra un corruptazo, pues ese corruptazo va a salir no solo porque tenga grandes abogados o porque soborne a un juez o a un magistrado, a un tribunal colegiado. No, va a salir porque no se entregan las pruebas. Eso también es parte de lo que debe modernizarse. La Fiscalía General de la República, no se digan los estados, Monse, las fiscalías, algunas todavía procuradurías de justicia, son profundamente corruptas y profundamente ineptas. Entonces también los jueces dicen, oye, ¿por qué me acusas a mí por no dictarle la prisión al inculpado? ¿Cómo le voy a dictar si no me entrega ninguna prueba? Parte del sistema que hay en nuestro país y que urge transformar a fondo. Y hoy existen, como nunca, los instrumentos jurídicos, pero no solamente los jurídicos, los políticos. Claudia Sheinbaum va a asumir la presidencia de la República en circunstancias diferentes a la del presidente López Obrador. El presidente López Obrador tuvo mayorías simples, la mitad más uno, y sí logró algunas reformas constitucionales, por ejemplo, para crear la Guardia Nacional en un momento. Después, la oposición se cerró. Hoy, Claudia Sheinbaum llega no solamente con mayorías prácticamente calificadas en el Congreso, mayorías constitucionales, sino que tiene también
una mayoría en los congresos locales, en los gobiernos estatales, y esto le da un enorme poder también a ella como presidenta. Pero también hay que saber ejercer el poder mayoritario. Se requiere tener el oficio político, la sabiduría, diría yo, para consumar estas reformas. Dice Jorge Robles, no aplicar el plan C, incluyendo la reforma al Poder Judicial, sería una traición al voto del pueblo y una acción antidemocrática. Sí, yo creo que no debe haber vacilación, no debe haber cambio de rumbo, no habrá cambio de rumbo, lo cual no significa que no se escuche a los demás, que no se delibere, que no se discuta, y ese es el planteamiento que está haciendo. Dice Lina, Álvaro, estás defendiendo ahora al Poder Judicial. ¿De qué hablas? No defiendo el Poder Judicial, digo la realidad que también en México existe con fiscalías incompetentes. En fin, no es defender por defender, es analizar todas las aristas de un problema, que eso es lo que se propone en este caso de la reforma al Poder Judicial. Sí, Álvaro, incluso aquí alguien nos comenta, bueno, ¿de qué va a servir si el fiscal general de la República seguirá siendo Gertz Manero? O sea, también si ese es otro tema. Efectivamente, sigue siendo Gertz Manero y es incompetente como lo han sido, pues podrá haber el mejor Poder Judicial y las cosas no marchan. Eso también es una realidad. En fin.